Saludos inversores sistemáticos, ya tenemos al hombrecillo naranja de vuelta en la Casa Blanca. ¿Y qué podemos esperar de cara a nuestras inversiones sistemáticas y a nuestro portfolio? Hoy en el canal lo vamos a ver. Antes de empezar, recuerda que si te gusta nuestro contenido y quieres seguir ayudándonos a crecer en este canal, suscríbete y dale a like. Y ahora sí, empecemos. Recientemente Donald Trump dio una conferencia en el foro de Davos donde dejó entrever hacia dónde va a ir la política económica de Estados Unidos. Los principales puntos de los que habló fueron los que podéis ver aquí en pantalla, que como veis todos van relacionados con una menor inflación, bajada del precio del petróleo, aumento de las inversiones en Estados Unidos, disminución de los impuestos y aumento de los aranceles y finalmente bajada de los tipos de interés. Así que primeramente me gustaría cederle la palabra a Trump para que escuchéis de primera mano qué es lo que dijo en el foro de Davos. It was a massive mandate from the American people like hasn't been seen in many years. And some of the political pundits, even some of my so-called enemies, said it was the most consequential election victory in 129 years. That's quite nice. What the world has witnessed in the past 72 hours is nothing less than a revolution of common sense. Our country will soon be stronger, wealthier, and more united than ever before, and the entire planet will be more peaceful and prosperous as a result of this incredible momentum and what we're doing and going to do. My administration is acting with unprecedented speed to fix the disasters we've inherited from a totally inept group of people and to solve every single crisis facing our country. This begins with confronting the economic chaos caused by the failed policies of the last administration. Over the past 4 years, our government racked up $8 trillion in wasteful deficit spending and inflicted nation-wrecking energy restrictions, crippling regulations, and hidden taxes like never before. The result is the worst inflation crisis in modern history and sky-high interest rates for our citizens and even throughout the world. Food prices and the price of almost every other thing known to mankind went through the roof. President Biden totally lost control of what was going on in our country, but in particular with our high inflation economy and at our border. Because of these ruinous policies, total government spending this year is $1.5 trillion higher than was projected to occur when I left office just 4 years ago. Likewise, the cost of servicing the debt is more than 230% higher than was projected in 2020. The inflation rate we are inheriting remains 50% higher than the historic target. It was the highest inflation probably in the history of our country. That's why from the moment I took office, I've taken rapid action to reverse each and every one of these radical left policies that created this calamity, in particular with immigration, crime, and inflation. On day one, I signed an executive order directing every member of my cabinet to marshal all powers at their disposal to defeat inflation and reduce the cost of daily life. I imposed a federal hiring freeze, a federal regulation freeze, a foreign aid freeze, and I created the new Department of Government Efficiency. I terminated the ridiculous and incredibly wasteful Green New Deal. I call it the Green New Scam. Withdrew from the one-sided Paris Climate Accord and ended the insane and costly electric vehicle mandate. We're going to let people buy the car they want to buy. Y es que como podéis ver hay muchísima información condensada en estos 3 minutos que vamos a intentar desgranar punto por punto. Incluso me atrevería a decir que hay contradicciones en su discurso con respecto a lo que ya nos decía de manera preelectoral y lo que nos propone postelectoral. Y en este análisis veréis que hay también un cierto equilibrio inestable entre las variables que quiere mover a nivel macroeconómico. Y la realidad es que todas las medidas que propone Trump tendrán ganadores y perdedores, pero en cómputo global es difícil saber si el balance va a ser positivo o negativo. Pero el punto más importante para
nosotros inversores sistemáticos es separar el grano de la paja y no quedarnos con las medidas cortoplacistas, sino entender bien cuál es la película a largo plazo dentro del plan de Donald Trump y en concreto dentro de la dirección que está cogiendo Estados Unidos durante las últimas décadas. En primer lugar, empecemos por la inflación. Y es que aunque Donald Trump nos hable de que estamos en el punto más alto de inflación de toda la historia moderna, hay que matizar sus palabras porque si miráis el siguiente gráfico, veréis claramente cómo en este punto ya estuvimos en los años 80, con niveles de en torno al 14,7%, como podéis ver aquí. Y ya no hablemos de la América de los años 1945. El punto clave de esta inflación es el siguiente: si en los siguientes años va a ir a la baja. Porque los últimos datos de inflación nos han mostrado una imagen realmente fea, con un aumento desde el 2,4 de septiembre de 2024, cuando empezó la bajada de tipos, hasta el nivel actual del 2,9% de diciembre. Y es que si miramos los componentes de la inflación, vemos cómo la energía ha tenido un aporte negativo dentro de este balance, mientras que el sector servicios y los bienes han tenido una contribución positiva en los últimos meses. Y es que aquí, como podéis ver en el gráfico, los precios de la energía han jugado un papel clave en la bajada de la inflación. Y tal vez por eso Trump pone la bajada del precio del petróleo como uno de los objetivos claves para asegurar el control inflacionario. No obstante, en el mismo gráfico vemos cómo los salarios y servicios, la barra azul clara, están aportando una contribución positiva a la inflación, aportación que podría subir con un aumento de la inversión. A su vez, mirad la aportación negativa de core goods. Si Trump pone aranceles, esto también subirá sustancialmente la inflación de los bienes nacionales e internacionales. Así que ya veis, Trump busca el equilibrio entre esas fuerzas inflacionistas y esas fuerzas deflacionistas, y tendrá que hacer bajar el precio del petróleo suficientemente como para mantener esas fuerzas inflacionistas altas para llevar a cabo todo su plan económico. Y como ahora la tasa de desempleo está en el 4%, como podéis ver en el gráfico, en una situación de pleno empleo busca todavía estimular más ese pleno empleo, con más inversión a una economía que prácticamente tiene una tasa de inflación totalmente residual de una economía de pleno empleo. Así que ya veis cómo Trump está aquí jugando a hacer de arquitecto, intentando jugar con las diferentes variables para conseguir así, de esa manera, un mejor desempeño de la economía americana. ¿Y cuál es la receta de todo esto? Pasemos al segundo punto del discurso de Trump, la bajada del precio del petróleo. Porque desde que Trump habló en Davos de bajar el precio del petróleo mundial, ya hemos visto efectos en la cotización de, por ejemplo, ExxonMobil. Caída del precio que también coincide, por cierto, con esa relativa paz en Medio Oriente. De cara a las petroleras, es lógico pensar que caídas en el precio del petróleo van a quitar beneficio futuro a esas petroleras. Pero aquí también tenemos un delicado equilibrio, porque si los tipos de interés bajan sustancialmente, el coste de refinanciación de esas compañías también mejora y así pueden reinvertir más en el negocio, con lo cual no está tan claro si tendrían beneficios o pérdidas. Y para los más fieles del canal, ya sabéis que hemos ido hablando de petroleras como Vermilion, Occidental Petroleum o recientemente Petrobras, y todas ellas ya hacen una planificación conservadora del precio del petróleo sobre $60 el barril. Así que una ligera bajada del precio del petróleo hacia $60, como se espera, mucho más que una subida a $100, tampoco no haría excesivo daño a esta industria. Lo que Trump no ha dicho es dónde ve exactamente ese precio del petróleo, si lo ve en $60, en 50, en 40 o dónde exactamente. Porque si bajamos a $60 las petroleras lo van a aguantar bien, si bajamos mucho más entonces podemos tener un serio problema. Así que en este sentido no es descabellado pensar en que podríamos perfectamente con voluntad política bajar a $60 el barril. Y en este escenario, como veis a continuación en la presentación de ExxonMobil, podríamos ver como Exxon, en vez de crecer sus beneficios en 20 billions y sus cash flows en 30 billions, podríamos perfectamente tener un escenario de crecimiento de 10 billions y 15 billions si el precio del petróleo se sitúa en $60. Y aquí un importante matiz, porque la intervención estatal bajando los precios a $60, $50, $40 el barril puede tener efectos a largo plazo también en la industria del petróleo. Empatizad con el propietario promedio de una petrolera. Si tienes expectativas de que el precio del petróleo se va a mantener bajo, no vas a invertir a largo plazo. Y en esta industria es clave invertir en yacimientos a 5 años vista, 10 años vista. Con lo cual, si se fuerza políticamente que el precio del petróleo esté bajo, se está reduciendo la inversión a largo plazo, lo que va a propiciar que la oferta de petróleo disminuya, haciendo que si la demanda se mantiene a niveles más o menos constantes, veamos cómo habrá una presión para hacer que ese precio del petróleo acabe subiendo a largo plazo. Más que nada porque se reinvertirá menos, se producirá menos, la demanda se mantendrá constante y veremos esas subidas del precio del petróleo.
Una situación realmente similar a la que vimos en el año 2022. Y una vez estemos ahí, vuelta a empezar, porque se invierte de más, se produce de más, se llena el mercado de oferta, baja el precio, y esto es un círculo sin parar, con lo cual la intervención estatal lo que puede hacer a corto plazo es que se deje de invertir a largo plazo en petróleo. Que a propósito, si tenéis curiosidad por saber en qué petroleras y otras compañías estamos invertidos en el Systematic Value Investing US Market, el fondo de inversión de MyInvestor de este canal, podéis entrar aquí en la newsletter sistemática que os voy a dejar en el primer comentario del vídeo, donde podéis ver todas esas posiciones, tanto petroleras como no petroleras, como por ejemplo ahora mismo Vermilion, que efectivamente la tenemos justamente aquí en cartera. Y ahora sí, vamos al punto 3. ¿Qué nos cuenta Donald Trump sobre inteligencia artificial, criptomonedas y futuras inversiones que se van a hacer en Estados Unidos? Poniendo por ejemplo la inversión prevista en inteligencia artificial, ya veis que hace poco Trump nos habló del Stargate Partnership, con una inversión de más de 500 billions en inteligencia artificial, que inmediatamente ya veis aquí en las noticias que ha saltado Musk diciendo que no hay presupuesto público para tanta inversión. A su vez, la potencial creación de más de 100.000 puestos de trabajo fruto de esta inversión es a su vez una fuerza inflacionaria. Y sí, hay 7 millones de desempleados en Estados Unidos, pero si miramos el porcentaje, el que está cerca del 4%, hace que estemos muy cerca de la tasa de interés natural de pleno empleo. También es realmente interesante ver las inversiones de bancos como el SoftBank que se tienen previstas para este 2025 en Estados Unidos o durante la próxima legislatura, con más de 100 millones de inversión en el país. En cuarto lugar, ¿qué dice Donald Trump sobre impuestos y aranceles? Empecemos con los impuestos. Y es que Donald Trump anticipa sustanciales bajadas impositivas y más aranceles. En definitiva, impuestos bajos para que las compañías americanas inviertan más y aranceles para que sean más competitivas en el mercado nacional. No obstante, si miramos el presupuesto de Estados Unidos, podemos ver cómo la entrada de las bajadas de impuestos no acaba de casar con un déficit de en torno a 2 trillions, donde ya 1 trillón va a pagar solo los intereses de la deuda. Y sí, seguramente los gastos de la legislatura bajen gracias a ese departamento de la optimización del gasto gubernamental de Donald Trump. Porque claro, aquí el kit de la cuestión es cuánto podemos bajar por un lado los gastos públicos, pero a la vez cuánto vamos a mermar los ingresos públicos por esas bajadas de impuestos. Y es que hemos de monitorizar con sumo cuidado el déficit de la economía americana actual, que ya se estima en el 7%. Porque la realidad es que si en el presupuesto público ya hay que destinar el 15% a pagar los intereses de la deuda, todos los intereses futuros mermarán el presupuesto de otras partidas. Y es que nadie sabe cuánto tiempo puede aguantar la economía americana con un déficit del 7% creciente. Así que podríamos llegar al 120% de deuda sobre el PIB, al 150% de deuda sobre el PIB o al 200%, pero en algún momento alguien levantará la mano y se dejará de demandar tanta deuda de Estados Unidos y en ese momento tendremos un colapso del mercado de deuda gubernamental. Y si no, mirad lo que le pasó a Japón en la década de los 90. ¿Y qué va a hacer Trump con los aranceles? Durante la primera legislatura de Trump ya vimos un aumento de los aranceles del 1,5% al 3%, bastante alejado de ese 25% que está proponiendo ahora. Así que entre Donald Trump preelecciones y Donald Trump postelecciones es probable que caigamos en un punto intermedio. Así que podremos oponer unos aranceles entre el 3% y el 25% que ha verborreado en sus mítines electorales. Así que haciendo las mates rápidas, si consideramos que la economía americana ha tenido 3 trillions de comercio internacional, un 25% sería en torno a 450 billions. Y este extra de facturación para la economía americana, para el gobierno de Estados Unidos, ¿quién lo va a pagar exactamente? Porque ya os lo digo que los exportadores no lo van a pagar. Lo van a pagar los importadores, que serán empresas americanas y ciudadanos americanos, y luego estas empresas americanas lo van a repercutir al cliente final. Con lo cual ya podéis ver aquí, sobre la mesa, más inflación. Una medida que aparte, si hacéis las cuentas, veis que todavía no cerraría ese gap de 2 trillions, cubriría en torno a un 20-25% del budget, pero no llegaría a ese objetivo. Y añado más, toda subida arancelaria provocará una reacción en los importadores y puede ser que merme el comercio internacional debido a estos aranceles, con lo cual no estaríamos hablando de 450 billions, estaríamos hablando de una cantidad más cercana a los 300 billions. Así que volviendo a nuestro gráfico de los contribuyentes a la inflación, ya podemos ver que es realmente probable que la subida de precios repercutida al consumidor americano aumente el precio de los bienes y servicios, ergo, la inflación. Porque inversores sistemáticos no es nada fácil controlar la inflación a la vez que ponemos aranceles en la economía. En suma, toda acción conlleva una reacción en el
entramado macroeconómico que es realmente delicado y sensible y donde todas las variables están interconectadas. Y ya para terminar vamos con el punto 5, ¿qué dice Donald Trump sobre las bajadas de tipos de interés? La política de bajada de tipos ya la inició la Fed en su Forward Guidance el pasado septiembre de 2024. Y podéis ver aquí que la previsión es que, a pesar de que la inflación esté repuntando, parece que quieren seguir con el plan de bajar, o al menos mantener los tipos de interés. ¿Y qué dice el mercado a corto plazo de la bajada de tipos de interés de la Fed? Pues lo que veis aquí en pantalla, el mercado no se lo acaba de creer. Y es por eso que el bono americano no ha parado de subir en intereses desde septiembre de 2024, cuando empezaron las bajadas de tipos de interés. Y es que si el mercado pone el bono americano en el 5,5% de rentabilidad, esto pondría contra las cuerdas toda esa deuda que tiene que coger el gobierno de Estados Unidos para financiar ese descomunal déficit. Y esto es crucial porque si la economía americana ha estado creciendo al 3% y ahora mismo tenemos un déficit del 7%, ¿qué nos está diciendo esto? Que la economía americana no ha crecido nada en los últimos 2 años si quitamos el componente de la deuda. Y es que tal vez si quitamos este déficit, el crecimiento de la economía americana haya estado en torno a ese 0% en los últimos 2-3 años. Y es que en conclusión, en finanzas es complicado tener un desayuno gratis, un free lunch. Toda medida que tome Trump tendrá una reacción y luego ya estará por ver si el cómputo global es beneficioso para la economía americana o para la economía mundial. Pero aquí la imagen que quiero que tengáis vosotros como inversores sistemáticos, más allá de todas las noticias y de todo el ruido que nos van a incorporar durante los siguientes meses, es el de la película a largo plazo, que es cómo está evolucionando la deuda a nivel mundial y si nos acercamos al fin de este ciclo alcista de deuda. Porque la imagen que deberíamos tener todos clara es la que os voy a poner a continuación. Que como veis aquí, esta pelota de deuda podría ocasionar una crisis a nivel mundial que seguramente derivaría en una recesión asegurada que afectaría a todas nuestras carteras de lleno. Tarde o temprano la burbuja de deuda revertirá, nadie sabe cuándo, pero sí que os puedo asegurar que si Donald Trump no se dedica a cuidar el déficit de Estados Unidos, ese fin del ciclo de deuda puede estar más cerca que lejos. Así que un saludo, no olvidéis suscribiros y hasta el próximo vídeo. Chao.